La noche, cuando en el mismo corazón de Barcelona, en la Plaza de Cataluña, nacía la cuarta etapa de la Semana Catalana de Ciclismo. José Luis Laguía, como han visto, y VRAB, implicados en la caída del final de etapa de ayer, pasaron por el control de firmas, pese a los numerosos golpes y heridas que sufrieron en el desgraciado accidente. El Teca Malcolm Elliott, sin embargo, no pudo superar los dolores y se vio forzado a abandonar cuando tenía prácticamente asegurado el reinado de la montaña. Por lo tanto, 131 corredores ilusionados, la etapa lo merecía, se dispusieron a la batalla que el sol, con el castigo de un calor inusual para esta época del año, hizo más difícil. 160 kilómetros hasta Lloret de Mar y un puerto largo y relativamente dificultoso, el de San Hilari, casi en su misma mitad. Realmente, y por culpa de un desvío al que se vio obligada la organización de la carrera, a causa de un anuncio de corte por una manifestación, fueron 5 más los kilómetros de los previstos. Al principio, como siempre, paseo neutralizado por las calles de Barcelona, larguísimo realmente para evitar el denso tráfico de la capital catalana antes de llegar al kilómetro cero. Y precisamente ahí tienen a uno de los héroes de la jornada de hoy, quizás preparando la que habría de ser la escapada más larga y probablemente una de las más significadas hazañas de Andoni Balboa. Y aquí una singular espectadora que no parece muy interesada en ver la carrera o en que la carrera no la viese a ella. Todavía no hay movimiento en el pelotón, que marcha a buen ritmo en dirección a San Celoni, primer sprint especial, una vez suprimida por las causas apuntadas al principio, la meta volante de Mollet del Vallès. Se produce el primer movimiento nervioso del día, porque apenas se podrá denominar escapada el intento de fuga del mavisa José Luis Morán. No va a durar apenas ni un suspiro. L'Alecubino, a cola del pelotón, comienza su calvario en esta, para él, negra jornada. Más tarde, incapaz de superar su bajo estado de forma física y tras sufrir una caída, se ve obligado a abandonar la semana catalana. El pelotón, ajeno a los sufrimientos del bejarano, continúa a su aire, casi siempre comandado por los hombres del líder, Iñaki Gastón. Ahí les tienen, en cabeza, atentos a cualquier circunstancia que pueda poner en peligro el maillot verde del líder de la carrera. Los Clas Cajastur han cumplido, a juicio de su director Juan Fernández, con la labor encomendada a la perfección. Y finalmente, sobre el kilómetro 41, después de la pequeña población de las Franquesas del Vallès, se produce la primera gran escapada del día. Andoni Balboa y el yugoslavo del carrera Primo Zerin dejan la compañía del pelotón y se van como auténticas centellas. La arrancada del vasco del Tulip ha sido espectacular. Enseguida, con su compañero de fuga, logran abrir un profundo hueco con el pelotón, que por el momento no parece excesivamente preocupado, habida cuenta de que Balboa está a más de 4 minutos del líder. Poco a poco las diferencias se hacen más y más amplias. Se encuentra ya muy cerca de San Celoni y el crono marca distancias que superan los 4 minutos. Bajo la pancarta, el primero es el yugoslavo. Andoni Balboa solo parece preocupado por separarse lo más posible del pelotón y acumular segundos que le puedan suponer un tesoro inestimable en la cercana subida al Alto de San Hilari. El gran grupo, a buen ritmo, pero no excesivamente decidido a la caza, cruza 4 minutos y medio más tarde. Es el ecuador de la carrera, un lugar elegido habitualmente para reponer las energías consumidas en el primer tramo y para preparar el ataque al final de la jornada, donde también habitualmente la lucha suele ser despiadada y sin cuartel. El pelotón, a su vez, casi 5 minutos más tarde, cumple con la misma obligada y apetecida obligación. En su cola, y justo en este momento, Franco Bona, coequipier de Tony Rominger, cae de la bicicleta, pero es rapidísimamente reincorporado al pelotón. Apenas llega a perder contacto con el grupo. Poco más adelante, y ya por la población de Arbucias, en el kilómetro 91 de la etapa, y justo cuando comienzan las cuestas del puerto de montaña, la diferencia es la máxima acumulada por los dos escapados. 5 minutos 35 segundos. Durante unos cuantos kilómetros, Andoni Balboa es el virtual líder de la semana catalana. El pelotón le sigue a ritmo, pero la velocidad es notoriamente más alta y decididamente de caza. Por delante todavía hay muchos kilómetros y sobre todo unas cuantas rampas que harán más mella en las piernas de los dos fugados que en las de los que componen el gran grupo. Primo Zerin y Andoni Balboa ascienden dosificando sus fuerzas. Saben que si tratan de seguir con el mismo tren trepidante que imprimieron a su marcha en los últimos kilómetros recorridos, su caída en manos del pelotón se producirá mucho antes de lo previsto. Necesitan llegar a la cima con alguna ventaja, al menos para no perder contacto en la subida, que le relegaría, como suele suceder casi siempre en este tipo de etapas, a gran distancia de los primeros. Mientras tanto, por detrás empiezan a producirse novedades que son dignas de reseñar.
Ahí tienen la primera. Steve Roche prueba sus fuerzas y con un poderoso demarraje se va del pelotón. Sin embargo, el corredor irlandés es un hombre peligroso y la reacción es instantánea. Enseguida va a ser alcanzado y ya no volverá a intentarlo nuevamente. Los dos fugados, cada kilómetro de ascenso, ceden segundo tras segundo a sus perseguidores. El cansancio empieza a notarse ya en las piernas de estos dos hombres. Más atrás salta el Kelme Nelson Rodríguez, cacaíto, como siempre valiente y combativo en cuanto ve una cuesta. La pareja de aventureros sienten ya el aliento de sus perseguidores, pero también ven muy cerca la cima del puerto. Parte de sus ambiciones se van a cumplir. Nelson Rodríguez había conseguido la separación, pero como podrán ver en estas imágenes, el pelotón no se fía de nadie y ha acelerado su pedaleo para dar inmediatamente cuenta del colombiano de Rafa Carrasco. Ahí están, comandados por Carlos Hernández, el campeón de España. Andoni Balboa y Primo Zerin, resignados, adoptan un pedaleo cómodo que evite mayores sufrimientos a sus músculos y desgastes innecesarios ya a la vista de lo inevitable de la caza a sus reservas de energías. Empezaron el ascenso 10 kilómetros antes con más de 5 minutos. Es el momento en que van a cruzar bajo la pancarta del Alto de San Hilari y donde su diferencia se ha reducido a tan solo 40 segundos. En el último estiramiento que se produce en el pelotón a la vista de la señalización del puerto, José Luis Laguía va a conseguir puntuar tras el colombiano Arias, con lo que consolida su maillot de rey de la montaña. Después, bastante desperdigados, pero con los hombres fuertes de la carrera, incluido el líder en las primeras posiciones, pasará un primer grupo del que van a desaparecer la mayor parte de los sprinters, los Van Poppel, Freuler, Domínguez, etc. Parece una etapa, pues, preparada para Alfonso Gutiérrez. Mala carretera en el descenso, pero los dos fugados continúan separados del paquete. Hay muchos pinchazos y caídas, como esa de Caroli, o como el pinchazo que va a sufrir uno de los hombres importantes del equipo del líder, Javier Mauleón. Ahí está, rápidamente reparado y después será una de las piezas importantes en el final de la etapa. El banesto Víctor Gonzalo, segundo año de profesional, se despega del grupo y logra contactar con los dos de cabeza en un descenso escalofriante y rapidísimo. A su vez, el pelotón marcha a muy buena velocidad. La alarma ante la fuga de Víctor Gonzalo, sin embargo, aún no ha sonado. En efecto, el joven corredor de Eusebio Unzúe logra acumular cerca de 2 minutos en su haber. Es el segundo virtual líder de la carrera en esta etapa. Va a pasar con más de 1 minuto de ventaja sobre Balboa y Zerin por la meta volante de Santa Coloma de Farnés, la parte más septentrional de la etapa de hoy, y 1:50 sobre el pelotón, por ilusiones, ganas y derroche de fuerzas, que no quede la cosa. Gonzalo aprieta los dientes y sigue sosteniendo el tremendo esfuerzo que le lleva a rodar en llano por encima de los 65 kilómetros a la hora. Pero el pelotón ya ha puesto la directa y da cuenta enseguida de Balboa y Zerin primero, con dos equipos, Class y BH, que se relevan perfectamente en la cabeza, impulsados por intereses comunes. Los del equipo asturiano porque tienen que defender el liderazgo de Gastón y los de Javier Mínguez porque llevan a su sprinter Alfonso Gutiérrez a intentar ganar la etapa. Con rabia, Víctor Gonzalo sigue intentándolo, pero ya la ventaja se ha reducido por debajo de la que necesita para enfundarse la prenda verde. El Grupo Deportivo BH y el Class Cajastur, perfectamente compenetrados, no cesan en sus esfuerzos por neutralizar al joven corredor de Banesto. Ahí tienen ya incorporado a la cabeza a Javier Mauleón, junto a Alfonso Gutiérrez, a Ángel Camarillo.
Iñaki Gastón, mientras tanto, en los primeros puestos del pelotón también, pero muy tranquilo ante el buen trabajo que están realizando sus hombres. Finalmente, Víctor Gonzalo sucumbe ante las fuerzas combinadas contra él. La meta del Lloret está a menos de 20 kilómetros. Y a partir de aquí se van a producir una serie de intentos de escapada, incluso una protagonizada por Pedro Delgado, pero siempre atajadas con urgencia por el pelotón, plenamente convencido de que la llegada ha de disputarse en grupo. Los aficionados se agolpan en una Lloret inusualmente desprovista de su clásica población turística. Saben que podrán presenciar esa clásica forma del final de una etapa que es el sprint. Sin embargo, ni Manuel Jorge Domínguez ni Alfonso Gutiérrez, incluidos en este pelotón que llega en cabeza, con más de 70 unidades, van a disponer de la mínima opción. Cuando se entra en Lloret de Mar, la curva que introduce a los corredores en el paseo marítimo hace la selección y Uwe Ampler desde muy lejos lanza su poderosa ofensiva que le deja solo en la llegada. Cácio da Silva y otro corredor portugués, Abreu, son los únicos capaces de seguir, aunque de lejos el ataque desencadenado por el fornido corredor alemán democrático. 4 horas, 15 minutos, 50 segundos, principales atracciones de